bíblicas en el marco del mes de la Biblia con el tema métodos de estudio de la Biblia. Me ha parecido interesante traer este tema para que de una manera profunda y sincera podamos conocer cómo hacer un estudio de la Biblia y particularmente adaptar un método a mi forma de estudiar, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenía una forma distinta de estudio. El que pasó por la educación formal y el que no pasó por la educación formal, pero que igualmente es estudioso, porque de una u otra manera nosotros somos estudiosos. La mujer que es ama de casa, que no es profesional, es estudiosa del arte culinario. ¿Dónde aprende una mujer a hacer un tarcarí de ovejo? O sea, si ella no va a una, ¿cómo se llama? A una escuela de alta cocina, ¿dónde lo aprende? ¿Ves? En la escuela de su vida, viendo a su mamá, leyendo una receta, incorporándole ajoporro porque escuchó que el ajoporro le daba no sé qué, y va inventando así con esa receta, y en la escuela de la vida ella se convierte en estudiosa de eso. ¿Cómo hace una costurera que, aunque haya ido a estudios en un curso, ¿verdad?, tiene toda una vida perfeccionando el arte de la costura y tiene su propio método, porque ella depende de su máquina de coser pequeña o de su máquina de coser industrial? Por supuesto. Entonces, de una u otra manera, todos somos estudiosos, aunque hayamos o no hayamos pasado por la educación formal. Entonces, es interesante que esta parte del método de estudio de la Biblia nosotros podamos no solamente conocer los diferentes métodos, sino que alguno de ellos nos podamos conectar con alguno de ellos. Y sobre todo, mi oración y mi esperanza es que cada uno de ustedes, tanto de los que nos están siguiendo en la transmisión como de ustedes que están aquí, puedan llevarse esto y practicarlo, porque si no, he fallado. O sea, si aquí terminamos y pasa un mes y nadie hace nada, yo fallé. ¿Ves? Porque esa es la intención, dar las herramientas para que podamos hacer práctica de eso. Ahí nosotros conocemos que en la Biblia el Señor nos habla acerca de su palabra, hay que escudriñarla. Y a nosotros se nos facilita ese arte de escudriñar su palabra a través de lo que es un método. ¿Qué es un método de estudio? Es un proceso. Yo quiero aclarar que el método no es un arte o un acto que de manera inmediata yo voy a tener resultados. Un método es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Un conjunto de pasos, un conjunto de etapas que se van cumpliendo poco a poco, una después de la otra. Entonces, un método de estudio es un proceso en el que se utilizan herramientas, estrategias o prácticas que ayudan a tener un mejor entendimiento y por lo tanto un mejor aprendizaje. ¿En qué consiste un método? Organizar, clasificar, diagramar toda la información que estamos estudiando. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de poder percatarnos de un mensaje que queremos estudiar. Hay quienes deciden subrayar su cuaderno. Hay quienes usan el resaltador. Yo en lo particular, cuando estudiaba, utilizaba un resaltador, pero yo tenía una compañera de clase que utilizaba varios resaltadores. Pero cada color tenía un significado. ¿Ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Organizando. Cuando usted lee un libro, usted resalta lo que le llama la atención, las ideas principales, los principios de vida, algo que le llama la atención, para que al buscarlo, lo encuentre de una vez y pueda repasarlo de manera más sencilla. Llevemos en mente entonces que para estudiar la Biblia yo voy a utilizar un método. ¿En qué consiste el método? Independientemente de lo que yo les voy a presentar, un método consiste en organizar, clasificar y diagramar. Ya yo debo tener en cuenta
que ya la Biblia está clasificada. Me ayudaron en eso. Los 66 libros me los diagramaron en dos partes, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuáles libros corresponden al Antiguo Testamento para que cuando vayamos a buscar un pasaje de la Biblia, como les mostré en estos días, no esté ubicado yo en el lado izquierdo buscando Apocalipsis? ¿Sí? Pero eso me lo ayuda el hecho de que ya está clasificada, ya está diagramada. Ahora, ¿qué voy a utilizar yo en ese método? Bueno, me toca el versículo, me toca entonces clasificar en ese momento, organizarlo, ¿verdad? A través de las diferentes técnicas que les voy a mostrar más adelante. Entonces, en lo básico de lo que es un método de estudio, es una herramienta. No hay garantía de que teóricamente yo utilice un método y así vaya a aprender mucho. No hay garantía. Porque si yo no tengo interés, si yo no acudo periódicamente o con mucha frecuencia a la Biblia, yo puedo inventar el mejor método posible. Pero si me siento hoy y luego me vuelvo a sentar en diciembre, ¿en qué me va a ayudar ese método? Si yo tengo que acortar los tiempos también. Puedo ser muy teórico en cuanto a estos métodos, pero lo que está por encima de esto es cuando mi corazón se dispone en oración a decirle, Señor, enséñame. Porque la palabra de Dios, según el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para. Si yo no voy a permitir que me corrija porque me lastima, ¿qué sentido tiene que haga un estudio? Claro, con razón, siempre los estudios que hago los hago para los demás, ¿ves? No para mí. Y el estudio primero es para mí, pero cuando es para mí me corrige. Y cuando me corrige me señala dónde estoy haciendo mal y eso me duele. Si no tengo disposición para eso, puedo utilizar cualquier método, pero nunca voy a aprender. O sea, lo que está por encima es que yo tengo que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Y si tu palabra me tiene que exhortar, ayúdame a ser humilde para reconocer que estoy haciendo mal y, por supuesto, corregir. Porque tampoco me quedo, si yo estoy haciendo mal y sigo haciendo mal. No, yo tengo que corregir. Dentro de este proceso de estrategias, del método, de todo lo que tiene que ver con estos métodos de estudio, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes técnicas. Allí yo les voy a mostrar lo que son los métodos tradicionales, que en este caso son métodos sencillos, son métodos simples, pero no estoy hablando de la simpleza en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto a la facilidad de abordaje. Y los métodos que son tradicionales, que son un poco más complejos, son más elaborados, requiere más herramientas, requiere más útiles. Cuando usted se va a sentar a estudiar la Biblia, después de la oración, usted necesita su libro de texto. ¿Cuál es su libro de texto? La Biblia. ¿Ve? Pero como yo voy a estudiarla, yo necesito algo más. ¿Qué cree usted que necesita? Un cuaderno. Y para plasmar algo en el cuaderno necesita un lápiz. Eso es lo básico. Que usted dice, yo tengo computadora. Correcto, hágalo en la computadora. No hay problema. ¿Ve? Pero lo más sencillo, lo que es más básico, es el cuaderno y el lápiz. Eso es lo más básico para todos estos métodos de estudio. Y es importante que yo tenga mi cuaderno. Lástima que no cargo una carpeta. Sí. No, por favor, yo no recomiendo las hojitas o las hojotas por separado. Eso se pierde, se traspapela. Cuando se me acaba el fósforo y necesito encender algo, entonces arrugo la hoja y resulta que ahí era donde había hecho el estudio de la semana pasada. Entonces, no se recomiendan las hojas separadas. Adquiera un cuaderno. O por lo menos tiene muchas hojas separadas, grápelas, cóselas, péguelas, haga algo para que estén juntas de manera permanente. Entonces, el primer método y el más básico es la lectura profunda, es la lectura con detenimiento, es la lectura donde me tengo que dar cuenta
qué estoy leyendo, más allá de cuántos versículos voy a leer o de cuántos capítulos voy a leer, más allá de simplemente hoy me toca leer, así que voy a cumplir, voy a marcar tarjeta porque hoy me toca leer. Y en la tarde de ese día que leí en la mañana, o al siguiente día después que leí en la tarde o en la noche, no me acuerdo qué fue lo que leí. No, la lectura profunda es la lectura que usted recuerda que ayer leí, que Jonás hizo esto y que hizo aquello. ¿Sí me explico? Más allá de que yo conozca la historia, reconozco la lectura. ¿Qué me va a permitir la lectura? Centrarme en leer y meditar en textos para descubrir su significado interno. Entonces la lectura profunda me hace hacer un alto y me dice, ay Dios, ¿verdad que sí? Como dijo el hermano Daniel ayer, si nadie ha visto cara a cara a Dios, pero por el otro lado dice que sí lo vio, ¿cómo es eso? Y eso hace una pregunta. Hay respuestas que pertenecen a los misterios de Dios, perdón, hay preguntas que pertenecen a los misterios de Dios, pero cuando yo leo de manera profunda, me doy cuenta de eso. ¿Ves? Y me dispongo a estudiar. No encontré la respuesta porque me hace falta técnica o porque en definitiva no está allí, pero me dediqué a estudiar. ¿Ves? Si hice una lectura profunda, me voy a dar cuenta de detalles. ¿Cuántos sabían que el apóstol Pablo es el autor de Romanos, pero no fue su mano la que lo escribió? Entonces, no te creo, no, sí. Pero en el capítulo 16, cuando se está despidiendo, el autor de la mano, que el escritor de la mano que lo hizo, se identifica. Yo Tercio. ¿Ves? Pero si yo leo y leo y leo y no le pongo cuidado. ¿Usted ha leído el Salmo 119? Voy a hacer una pregunta que lo va a llevar a que usted haga una lectura profunda. ¿De qué trata el Salmo 119? ¿Ve? Es la lectura profunda la que me hace detenerme, la que me hace reflexionar. Esto, quizás hago esta anotación. ¿Ves? No estoy buscando nada, no estoy estructurando nada, no estoy clasificando nada, pero estoy meditando y reflexionando. Cuando yo leo que el Señor Jesús enseñó acerca de esto y esto, yo lo debo hacer. Y yo recuerdo, yo lo hice la semana pasada, me siento bien porque obedecí al Señor. Ve, o sea, esa es la lectura profunda. La lectura profunda enfatiza la reflexión personal. La lectura profunda no me va a llevar a decir, esto es con la hermana Katiuska. ¿Verdad que sí? Porque aquí está diciendo que los chismosos no irán al reino de los cielos. ¿Ves? No, la lectura es conmigo. Esto es conmigo. La palabra dice que los murmuradores no entrarán en el reino. ¿Ves? Es conmigo. Es personal. ¿Sí? Tenemos otro método tradicional, que tanto como la lectura profunda, ya interviene una investigación, que es el estudio palabra por palabra. Tomo un capítulo o unos textos en plural y al leer tengo que investigar qué significa esa frase, cuál es su contexto anterior, cuál es su contexto posterior. Y lo más importante, hermano, yo se lo insistía mucho a mis estudiantes. Cuando yo me encuentro con una palabra que desconozco, normalmente la paso por alto. No voy al diccionario para saber qué significa. Si yo estoy leyendo la Biblia y me encuentro con una palabra que no sé qué significa, lo más lógico en el estudio, palabra por palabra, es que tenga mi diccionario a un lado y busque qué significa, o en el Google, qué significa tal palabra, tal término. Eso es estudio palabra por palabra. Es esencial para comprender la gramática, el significado y la intención del autor. Esto es indispensable, ¿por qué? Porque nuestro castellano es muy diverso, es profundo. Y acuérdense que la Biblia no fue escrita ni por venezolanos ni para venezolanos. En la traducción es que se orienta a que el venezolano, en el castellano en que nosotros hablamos,
podamos entender el mensaje. Para eso tenemos que conectar todo con lo que está diciendo antes y lo que va a decir después. En el estudio palabra por palabra se enfoca a desentrañar los aspectos que pueden pasarse por alto en lecturas superficiales, como la que les decía de Tercio, que escribió la carta a los romanos. Allí nosotros vamos a encontrar que la velocidad en que estamos haciendo el estudio disminuye, ¿ves? En función de la lectura profunda. La lectura profunda que también disminuye en función de la lectura superficial que yo hago, ya esta es más detallada, ya es quizás hoy que tenía planificado leer Romanos 1 del 1 al 16, llegué hasta el 6. ¿Ves? Pero eso no es malo. Yo no tengo que tener una velocidad para eso. Resulta que de Romanos 1 al 16 y llegué hasta el 6, allí yo me encontré con algo un poco más difícil o muy curioso para mí y me detuve. Lo importante de este estudio, de este método, es que tal como el método anterior, él me lleva a reflexionar en lo personal sobre mi relación con Dios. Recordemos, los estudios que yo hago de la Biblia no son para encarar a nadie, no son para decir esto es para fulano, es para sutano. Los estudios personales son para que la palabra me hable a mí, me enseñe a mí, me exhorte a mí, me instruya a mí, me corrija a mí. ¿Sí? Dentro de estos también tenemos el estudio de usos de comentarios. Quizás yo estoy leyendo una de las cartas, por ejemplo, 1 Corintios 13, yo me lo sé, ¿verdad? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero yo quiero saber lo que un teólogo expresa acerca de 1 Corintios 13, entonces yo voy a buscar una lectura comentada de 1 Corintios 13, a ver qué piensa ese teólogo acerca de ese estudio que él le hizo, y eso me va a generar a mí un punto de vista también. No es una de mis predilectas, pero reconozco que es un método. Yo puedo, sin embargo, este debe ser un método de apoyo, no debe ser mi método principal, porque yo tengo que tener un método propio, ¿verdad? Que me hable en primera persona a mí y me diga, por ejemplo, mí mismo, haz esto. O sea, yo mismo a mí mismo. ¿Ves? El comentarista, que normalmente es un teólogo, escribe, ¿verdad? Y dice que, por ejemplo, el amor explica el original griego, cómo se conecta con las distintas fases de la perspectiva del amor en cuanto al prójimo, en cuanto a mi misma persona. Y así él va haciendo una narrativa de lo que su estudio le permitió investigar acerca del tema del amor en 1 Corintios 13. Eso, hay diccionarios comentados, hay Biblias comentadas. Las Biblias de estudio, por ejemplo, la Biblia Thompson o la Biblia de MacArthur, son Biblias comentadas. Correcto, Daniel coloca algo en el tapete, pues en la mesa, coloca algo sobre la mesa. Al nosotros hacer un estudio por comentario, existe la posibilidad de que yo siga ese comentario y termine haciendo mi estudio en función de ese comentario. Por eso yo les decía que lo importante es que, aunque él es parte de un método de estudio, él no sea mi tipo de estudio principal, sino que yo lo pueda utilizar como un anexo, quizás para saber, por ejemplo, cómo se escribe la palabra amor en griego, en 1 Corintios 13, a ver qué dice él y qué significa esa palabra en griego. Quizás para saber cómo entender eso de el amor no busca lo suyo. Porque yo tengo una idea
para explicar eso de no busca lo suyo, pero vamos a ver qué dice el comentarista tal acerca de no busca lo suyo. O sea, ese tipo de estudio a través del uso de comentarios tienen que ser complementarios. No, no debería ser mi fuerte, ¿sí? Los comentarios, devuélvelo un momento, los comentarios muchas veces exploran el significado histórico, cultural, lingüístico del texto, permitiendo una comprensión más rica de la lectura. Entonces, yo no me voy a quedar con lo que está diciendo el comentarista. A mí me interesa es que me diga la parte cultural, la parte histórica. De repente yo desconozco lo que significa hoy el valor de las dos blancas que echó la viuda, allá en la narrativa que nos cuenta el Señor Jesús. Pero a través de un comentario de un teólogo, quizás allí encuentre lo que hoy pudiese ser la conversión de las dos blancas. Y eso me va a ayudar a mí a tener una idea del valor hoy de esas dos blancas. Así yo debo recurrir a eso como una alternativa que me permita conseguir cierto tipo de información. Tenemos métodos más específicos, igual son métodos tradicionales, pero son menos generales que los dos anteriores, que los que les mostré anteriormente. Tenemos lo que es el estudio temático. Usted, antes de abrir la Biblia, usted dice, a mí me interesaría estudiar, por ejemplo, el amor. Entonces usted sabe que hay dos textos que usted puede tomar. En su mente se viene Juan 3:16 y 1 Corintios 13. Usted va a estudiar el amor, pero usted lo va a hacer en Juan 3:16 y en 1 Corintios 13. ¿Ves? No va a tener una lectura nada más de un solo capítulo o de un grupo de versículos seguidos, 1, 2, 3, 4, sino que está en Juan, está en 1 Corintios, y se acuerda que Primera de Juan también dice que nos amemos unos a otros. Entonces usted incorpora en su estudio Juan 3:16, 1 Corintios 13 y Primera de Juan. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo importante del estudio temático? Usted elige el tema de su interés, recopila los versículos, analiza y reflexiona de esos versículos. Usted dice, ay, yo quiero estudiar acerca de la venida de Cristo. Pues tiene que ir a Isaías, Jeremías, tiene que ir a Mateo 24, tiene que ir a Apocalipsis y hacer un tema acerca de la venida de Cristo. Sin embargo, ese tema es muy amplio, al igual que el amor. El amor es demasiado amplio. Aun cuando yo diga el amor de Dios, eso es demasiado amplio. Entonces yo trato de ser un poco más específico. Yo quiero estudiar, por ejemplo, el carácter de la santidad de Dios. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Después que elegí el tema, recopilo los versículos, estudio cada uno de esos versículos que tienen que ver con la santidad. Algunos de ellos la van a caracterizar, otros la van a definir, otros me van a dar un ejemplo. ¿Ves? Así como dice el Salmo, es como el buen óleo que desciende sobre la vara. Así me está dando un ejemplo cuando me dice es como, está haciendo una analogía. Y finalmente tengo que reflexionar. Al analizar, reflexiono cómo eso se aplica a mi vida. No es a mi esposa ni a mis hijos, es a mi vida. No es al diácono ni al pastor, es a mi vida. No es a la hermana ni al hermano, es a mi vida. Tenemos otro método, que es el método de observación, interpretación y aplicación. Ese método, al igual que el método temático, me dice, observa. Pero en este caso, yo no voy a elegir un tema. En este caso, yo voy a elegir un capítulo, un versículo o varios versículos. ¿Se ve la diferencia? El primero es temático, el segundo es textual. Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué voy a observar? ¿Qué dice el texto? Para observar qué dice el texto, tengo que ver, en este caso, a quién va dirigido. No es lo mismo cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los hermanos que están en Corinto. No es lo mismo a el apóstol Juan cuando dice, o al apóstol Pedro cuando dice a las iglesias que están en la dispersión. Son dos comunidades distintas. Y esas dos comunidades distintas no es lo mismo
a que el apóstol Pablo dice, yo Pablo a Timoteo, porque es una carta personal. ¿Sí? Tengo que ver qué dice el texto, a quién va dirigido, qué mensaje tiene. Voy a interpretar si ese mensaje es para mí hoy, porque si usted está leyendo allá donde dice que Judas fue y se ahorcó, pues a menos que usted haya vendido al Señor por 30 piezas de plata, no le recomiendo que haga lo mismo, ¿no? ¿Sí me explico? Hay cosas que no son para hoy, para usted. Entonces usted tiene que interpretar bien cómo lo aplico a mi vida. Indudablemente todo estudio debe terminar diciéndome cómo lo pongo en práctica. Si me está hablando, por ejemplo, de la humildad o del servicio, al final de mi estudio yo me debo preguntar, ¿cómo puedo yo entonces servir? ¿A quién le voy a ir a limpiar la casa? ¿A quién le voy a dar la cola? ¿A quién le voy a ir a llevar un platico de comida? ¿A quién voy a ir a acompañar en el hospital? ¿A quién voy a ir a acompañarlo un rato en la tarde para que se desahogue hablando y hablando porque está solito o solita? Porque es que a veces pensamos que, no, es que yo tengo una hernia, no puedo ir a limpiar, pero usted puede ir a sentarse con ese anciano, con esa viuda, con ese hombre, con esa mujer que están solas y necesitan hablar. Despréndase de 2 horas en la tarde y va y habla, ¿ve? Con ese hermano, esa hermana, con ese familiar que lo necesita y usted está sirviendo. Pero indudablemente cada vez que yo hago un estudio, yo necesito decir la aplicación para mi vida, ¿cuál es? Y ponerlo en práctica. Porque una cosa viene precedida de la otra. De nada me sirve decir, ay, yo ya aprendí que debo servir y que puedo hacerlo dándole la merienda a fulano. Pero del dicho al hecho, si nunca lo hago, realmente no aprendí nada. Realmente no aprendí nada. Hay otros temas, hay otros métodos, pero son más profundos, ¿sí? Son más profundos, son más elaborados, son más complejos. Ojo, no complicados, sino complejos o estructurados. Tenemos, por ejemplo, el método inductivo, que al igual que el anterior, que era textual, este método, bien sea que lo aplique a un texto o lo aplique a un tema, tiene 3 pasos fundamentales. Leo el pasaje, observo detenidamente lo que dice, anoto las palabras clave, los personajes y los eventos que están sucediendo. ¿Ve? Ya es más específico. ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el actor principal? Es Jonás, es Job, es Moisés, es el pueblo, es la iglesia en Corinto, es Jesús, es Pedro, es Juan, es la iglesia del Señor, es el mundo. Pero eso me lo va a dar la lectura. El actor principal, usted ha aprendido las películas y telenovelas, es el que más aparece, el que más se nombra. Aquel sobre cuya historia se centra su aparición en esos eventos. ¿Qué más voy a obtener de esa observación? Las palabras clave. Las palabras que más se repiten, eso lo hace el Señor Jesús y el apóstol Pablo como buenos maestros. Cuando quieren enseñar un principio, repiten en un texto, en varios textos, la misma palabra. Eso le debe llamar la atención, usted la ubica, la estudia por separado, qué significa y qué relación guarda con lo que está leyendo. ¿Sí? Si no se repite la palabra, de todas maneras el mensaje puede estar encuadrado allí. A veces hay unas guías de estudio que nos sirven, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960, no solamente está dividida en capítulos, sino que según la idea principal del revisor, entonces le coloca un subtítulo arriba, el amor de Dios, la salvación, tal cosa. Ese subtítulo me puede ayudar a entender las palabras claves que puedan aparecer. Pero recuerden, son ayudas,
No es que ese título es palabra de Dios, no. Es una ayuda que engloba cuál es la idea principal de ese conjunto de versículos que están en ese capítulo de un libro o carta cualquiera de la Biblia. Luego que hago todo eso, veo quiénes son los personajes, quién es el actor principal, cuáles son los eventos, porque tengo que ver cuáles son los eventos que ese personaje se estaba desarrollando allí. Cuando usted lee, por ejemplo, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ahí está sucediendo un evento. Jesús estaba cansado, Jesús tenía sed, estaban en un lugar desértico, apartado del pueblo, y allí se encuentra una mujer. ¿Ve? Ese es el evento. Ese evento, esa historia, esa situación particular le permitió a Jesús tener un encuentro en solitario con una mujer y le permitió evangelizarla. Comienza una conversación que yo puedo estudiarla de una manera particular, cómo yo abordar a una persona para evangelizarla. Y Jesús acude a algo natural. Dame agua. Pero pensado en el momento histórico. Y la mujer revela el momento histórico. Es que tú no sabes que yo soy samaritana y tú eres judío. ¿Ves? Ese evento está sucediendo en medio de una situación históricamente difícil para judíos y samaritanos. Pero también tiene que ver con las clases, con lo que es el hombre y mujer. Yo soy mujer, tú eres hombre. Estaban solos. Jesús utilizó todo eso. Cuando yo estoy haciendo ese método inductivo, yo estoy leyendo ese evento también y lo voy cuadrando. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Reflexiono ahora sobre esa observación que hice. Y me pregunto, por ejemplo, ¿qué me enseña o qué principios de vida puedo extraer de allí? Sigo con el caso de la mujer samaritana. ¿Qué principios de vida puedo extraer de allí? Primero, Dios no hace acepción de personas. Entonces yo voy a predicarle al hombre y a la mujer porque Cristo murió por todos. ¿Ve? Segundo, yo no necesito una estructura lingüística para saber cómo evangelizar cuando puedo hablarle a la persona sobre lo común. ¿Ve? Claro, a uno le daría como cierta pena en la calle, dame de beber. Pero la intención es extrapolar ese ejemplo que nos está diciendo. Ahí estoy interpretando qué puedo de allí, de ese aprendizaje, que puedo entender de ese mensaje. Y finalmente, cómo lo aplico hoy, yo, a mi vida. Eso es el método inductivo. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos otro método, en este caso, un poco más específico, que es el método histórico crítico. ¿Qué hago yo con este tipo de método? Yo voy a estudiar el contexto histórico, cultural, político, incluso económico, de esos textos que yo estoy leyendo, sobre todo si son textos que tienen que ver en el Antiguo Testamento con historia, o en el libro de Hechos, o en los 4 evangelios. Lo cultural importa mucho. En el estudio de la parábola de las 10 vírgenes, nuestra forma occidental de casarnos, yo lo he explicado en otras oportunidades, es que el novio espera aquí a la novia. Pero en la cultura del Asia Media, por allá, en ese tiempo era al revés. Era la novia la que esperaba al esposo. Por eso, o al novio. Por eso es que se habla en la parábola de las 10 vírgenes, que el novio tardaba. Y las doncellas, las vírgenes, se adormitaron. El cortejo que le indicaba al novio dónde estaba la novia, lo hacía las doncellas, las vírgenes. Y el propósito era más de ubicación y dirección que de estilo. Ellas le indicaban al novio, es por aquí. No era solamente de pararse ahí, era así como.
para que los vestidos se vean bonitos. ¿Ves? Porque nuestra cultura occidental es distinta. Cuando nosotros hacemos un estudio de método histórico crítico, estamos estudiando específicamente qué sucedió en ese punto histórico, en esa línea de tiempo, allá en el 420 después de Cristo, en el 500 antes de Cristo, toda esa línea, qué estaba pasando allí, y me ubico en esa línea, y por lo tanto debo buscar otros instrumentos, otras herramientas, otra bibliografía que me hable de historia universal, que me complemente, por ejemplo, qué pasaba en la edad de bronce, en el tiempo del Israel naciente, la edad de hierro, ¿ves? Cuando salió de la edad de piedra, todo eso está allí en ese punto histórico en toda la Biblia. Hago un análisis literario tratando de entender cómo está escrito. Es la diferencia de los 5 libros poéticos cuyo género literario es la lírica, la poesía. Entonces yo entiendo que se está narrando la trágica historia de Job a través de una poesía. Y me interesa ver qué me está diciendo esa poesía de la narrativa de la historia trágica de Job. Por ejemplo, en el caso de los libros proféticos, el estilo literario de la profecía en el que se escribe allí es más complejo aún. ¿Por qué? Porque se habla de símbolos. Dice el profeta, vi en el cielo tal y tal cosa y es como tal y tal. Y entonces yo empiezo a describir la bestia, el ángel, la situación, que en muchos casos es simbólica. Entonces yo tengo que entender lo que es el género literario y la estructura de ese pasaje. Por ejemplo, cuando voy a Apocalipsis 1 me ayuda mucho y me habla del candelero, pero tanto en el 1 como en el 2 me explica, y el candelero es la iglesia. Entonces allí me explica, ok, ese género literario a través de símbolos me está diciendo que el candelero es la iglesia. Me está diciendo, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia, que es aquel que guarda, el pastor, el que está al frente de esa iglesia local, como hacíamos el comentario hace un rato. Y, por supuesto, al final se encontrarán que esta parte está casi igual en todos los métodos. De nada me sirve estudiar lo anterior si eso va a quedar así. Yo tengo que aplicarlo a mi vida. ¿De qué manera entonces eso que aprendí de la historia, del género y ese principio de vida, de qué manera eso tiene relación hoy? Tiene relación con la iglesia donde yo estoy, de la que yo soy parte, tiene relación conmigo. La fiesta de los tabernáculos, un punto en la línea del tiempo en Israel, 1600, 1700 años antes de Cristo. ¿Qué relación guarda es con la iglesia? ¿Se deben guardar las fiestas del Antiguo Testamento? O sea, esa es la idea. Estoy yo inmerso en eso. Dentro de otros tipos de métodos, tenemos el método más utilizado para las predicaciones. Pues es el método más complejo. Es el método que complementa en la hermenéutica lo que es el mensaje que se va a predicar o a hablar en un determinado auditorio. Solo que, bueno, no es exclusivo, pero es el que se usa normalmente por el pastor, por el evangelista, es el método exegético. ¿En qué consiste? Aquí está resumido, pero le voy a dar las siguientes diapositivas. Voy a explicar en detalle en qué consiste cada uno de esos pasos. Pero consiste en un análisis textual, cuál es el idioma original, y trato de entender el significado de ese idioma. Hablamos que la Biblia, en anteriores temáticas, hablamos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿sí? Hebreo, arameo y griego.
Esos 3 idiomas que hoy están muertos, no se escriben ni se hablan, pero son importantes porque de allí proviene todo lo que tenemos hoy en nuestras versiones 2024. Para ello, entonces, en un estudio, en este tipo de estudio exegético, yo voy al original. Y hoy es muy fácil. Antes tenía que encontrarme la posibilidad de comprar una Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento griego, o algunas partes de la Biblia en hebreo, pero hoy tenemos el acceso a través de internet a muchas plataformas que tienen eso. Pero ¿cuál es la intención? Que yo conozca la raíz etimológica de la palabra, o sea, en la dimensión de lo que quiere expresar esa palabra. Eso es lo que yo debo buscar en la raíz, en hebreo, en arameo o en griego, para darle el significado al hoy. También yo debo hacer uso de comentarios y recursos, diccionarios bíblicos, Biblia interlineada en griego. Ahí ahorita más adelante les voy a mostrar que hay también software dedicados a esa parte de los diccionarios, de los comentarios. Y finalmente sintetizo la enseñanza. ¿Qué hallazgos encontré? ¿Qué principios de vida pude sacar de allí? Y cómo comunicarlos de manera efectiva, ¿ves? Concordancias también, ella dice, la Biblia tiene concordancia, hay muchas Biblias que tienen concordancia. ¿Qué es la concordancia bíblica? Es parecida a un diccionario, solo que ella me dice que la palabra, por ejemplo, amor, se encuentra en Corintio, en hebreo, en no sé dónde, y me va guiando en qué parte de la Biblia encuentro esta palabra. Esa también me ayuda mucho en el caso de que yo pierda la perspectiva o, como les decía en el ejemplo anterior, voy a estudiar la temática del amor. Sé que en Juan 3:16, 1 Corintios 13 y 1 de Juan puedo encontrar, pero al buscar amor en la concordancia, bueno, me lleva a cantares, me lleva a los salmos, me amplía la oportunidad de tener más textos bíblicos para analizarlo. ¿En qué consiste el estudio exegético? Dice, allí nos encontramos que es un método profundo y riguroso de estudiar la Biblia que busca entender el significado original del texto bíblico. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el pasaje. Una vez que tenemos ubicado ese pasaje, tenemos que contar con los recursos. Recuérdese que todos los métodos que hemos hablado, los recursos que usted puede incorporarle allí, además de su cuaderno y su lápiz, son bienvenidos. Tantos recursos usted tenga a la disposición. ¿Carece de esos recursos? No se preocupe, ahí está su Biblia. Anote. Y las preguntas que no pueda resolver, compártalas en un estudio bíblico. Llame al pastor, llame a otro hermano, dígale, ayúdame a investigar. Ahí nosotros vemos cuán interesados estamos de estudiar la Biblia. Una vez que selecciono el pasaje, la siguiente etapa que nosotros debemos cubrir en función de hacer este análisis es ver cuál es el contexto histórico-cultural. Eso incluye cuáles son las costumbres, la situación política y social de la época y cualquier evento histórico relevante. Cuando usted lee, por ejemplo, la historia de Jonás, el mismo Señor le dice a Jonás qué estaba pasando y lo sumerge en la situación. Jonás, levántate y ve a Nínive, predica, porque está pasando esto y esto. Ya lo ubica, históricamente ya lo ubica. ¿Qué está pasando? Pero lo importante es que lo que sucede con Jonás no se centra en lo histórico que está pasando en Nínive, sino en la desobediencia de Jonás. ¿Ve? Y entonces Jonás agarra para otro lado. Pero ya usted tiene una visión amplia de por qué Dios está levantando a Jonás para enviarlo a Nínive a predicar. ¿Por qué? ¿O para qué? Ya Dios mismo le dice por esto y por esto.
Allí no hay problema, ya lo dice. De repente yo puedo buscar en internet, en algún libro, un poco más de detalle cómo estaba desenfrenado Nínive en ese tiempo. El mismo caso en Génesis sobre Sodoma y Gomorra. El mismo caso, por ejemplo, en los libros históricos en el Antiguo Testamento, como Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Hizo el rey fulano delante de los ojos de Jehová porque hizo altares y levantó esto, hizo, y nos ubica históricamente, culturalmente. Eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un estudio exegético. En tercer lugar, voy a hacer el análisis, si es posible, en cuanto sea posible, voy a la fuente, hebreo, arameo o griego. Utilizo diccionarios, léxicos para comprender mejor las frases y las palabras que allí se mencionan. Quizás yo hasta ahora no llevo un tema, yo solamente estoy estudiando los principios, agarrando la historia, la cultura, estoy tomando eventos. ¿Qué está pasando con esa sociedad? Después que yo tengo esa información, es que yo voy a armar, guiado por el Espíritu Santo, yo voy a armar el mensaje. Y eso va a depender del tema, de la temática que se quiera abordar: santidad, amor, pecado, justicia, juicio. Eso va a depender. Pero primero tengo que recabar la información, reunirla, clasificarla, lo histórico, lo gramático, las definiciones, los principios de vida. ¿Ve? De esa misma investigación, yo puedo obtener 4, 5, 6 mensajes, lo que el Señor ponga allí delante de nosotros, porque es una investigación amplia. Yo solamente estoy recabando datos. Yo voy a la crítica textual. Salto uno. Yo voy a la estructura, la crítica textual. En esa crítica textual yo voy a comparar las diferentes versiones. Cómo lo dice la Reina Valera, cómo lo dice la PDT, cómo lo dice la textual, cómo lo dice la Nueva Biblia Viva. En el segundo estudio, cuando hablamos del canon, finalizamos esa parte hablando acerca de las versiones de la Biblia y aún las versiones más contemporáneas de ahorita, de lo que va del siglo XXI. Entonces, es interesante que al hacer la crítica textual yo compare las diferentes versiones, sobre todo cuando vienen de manuscritos distintos. Acuérdense que hablábamos en esa parte de que hay 3 códices que son los más antiguos, las copias más antiguas, y ellas hablan de manera diversa acerca de la historia en la Biblia. Presenta un lenguaje distinto una de otra, diferencias entre las palabras, algunas son sinónimos muy evidentes, otros quizás un poco más complejos. Allí yo voy a recurrir en esa comparación para entender finalmente lo que me está diciendo, cómo me lo está diciendo, qué quiere decir. Luego, en la quinta etapa, voy a estudiar sobre la estructura literaria. Es decir, voy a identificar la narrativa, si es poesía, si es una historia, si es profecía, o cualquier patrón de la retórica o de la estructura retórica que tenga el texto. ¿Qué implica que yo estudie la estructura retórica? En la gramática, por ejemplo, en el castellano, yo tengo que ver qué pasaje, cómo está estructurado ese pasaje, si está hablando en presente, en pasado o en futuro. Si ese futuro tiene que ver con el Mesías, por ejemplo, eso vio su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todas las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías vieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero como están escritas en el Antiguo Testamento, estaban escritas en futuro. Pero esas profecías no quieren decir que están vigentes hoy, solo que cuando se escribieron en un verbo que decía llegará, nacerá, ¿sí? Vendrá. Ese es un verbo en futuro. Eso es lo que es la estructura retórica. ¿Cómo se está narrando
si es plural. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos tan rápido, y un concepto aquí se nos termina entendiendo uniyes, pero es uneyes. Es lo mismo que en el Salmo. Aderezas mesas delante de mí, pero ¿cómo es el texto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es igual cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que saber distinguir singular, plural. Y de eso tengo que darme cuenta. Y cuando lo estoy recitando o haciendo mención, debo tener cuidado de que no se me vaya la S. ¿Ve? Los frutos del Espíritu Santo son. No, es un fruto porque me habla del fruto del Espíritu Santo y yo siempre en mi mente lo veo así como la mandarina, que es una sola fruta y por dentro tiene varias semillas. ¿Ves? No, las pepitas, las semillas, por ejemplo. Entonces yo lo veo así, es un fruto y por dentro tiene varias semillas. Embaraza, correcto. Entonces, ve, todo eso yo tengo que estar pendiente, ¿ve? De los tiempos verbales, de si es plural o singular, de los géneros, todo eso. Si es masculino, femenino, aunque hoy se quiera hablar de otra cosa. En el análisis exegético, en su sexta etapa, vamos a ver lo que es el contexto inmediato. Examina los versículos y capítulos que rodean el mensaje para entender cómo encaja el flujo general del libro. Por eso siempre le digo, vamos a investigar lo que dice Romanos 1:16, entonces tenemos que leer desde el 1:1 hasta completar al 2. A menos que yo quiera seguir profundizando y el versículo 1 del capítulo 2 comience con un conectivo, ¿ves? Que debo que estar pendiente de eso. Aunque, pero, sin embargo, son conectivos que si está comenzando el siguiente capítulo en la carta, quiere decir que la idea del capítulo anterior continúa, entonces yo también tengo que continuar. La carta a los romanos, sobre todo, es una carta que difícilmente yo pueda separar los capítulos, difícilmente. Son capítulos que se conectan. Pásame la Biblia, por favor. Son capítulos que se conectan y allí encontramos que no podemos separar las ideas que allí el apóstol Pablo está haciendo referencia. Porque él utiliza mucho las palabras que lo que es las preguntas. Como maestro, él utiliza mucho lo que es pregunta-respuesta. Por ejemplo, él termina el capítulo 3 diciendo con una pregunta, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aparentemente termina allí, pero cuando leemos el capítulo 4, él comienza preguntando, de esa respuesta que dio, comienza preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Entonces no podemos separar el capítulo 4 del capítulo 3, debemos conectarlo y tenemos que continuar la lectura. Por eso allí habla de el contexto inmediato, versículos y capítulos anteriores y posteriores. La interpretación teológica es una reflexión sobre el significado teológico del pasaje, es decir, Dios haciendo presencia en ese pasaje. ¿Qué está enseñando Dios? ¿Qué me está enseñando a mí? ¿Qué revela este texto sobre Dios, la humanidad y la relación entre ambos? Por eso dice el significado teológico. Allí está presente Dios en esa batalla, en esa conversación, en esa sanidad, en esa expulsión de demonios, en esa profecía. Allí está presente Dios. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la relación que tiene la humanidad y Él? Esa es la perspectiva teológica que siempre debemos buscar en los pasajes. Fíjense otra vez, aplicación práctica.
No puedo utilizar ningún método sin que termine con cómo se aplica ese mensaje a mi vida, a mi vida. ¿Qué debo salir de allí? Debo considerar los principios y las enseñanzas que puedan aplicarse a la vida contemporánea. ¿Qué prácticas extraer? ¿Qué lecciones podemos encontrar allí? Si no hago eso, aunque haya hecho el 90%, aunque haya hecho las 7 etapas anteriores, no tengo propósito del estudio. Fue algo de mero conocimiento, se me va a quedar aquí en la mente. ¿Ves? Sé mucho. Hay muchas personas que saben muchos versículos. No, Isaías dice esto. No, Santiago dice aquello. No, pero usted lo ve y son desordenados porque no se lo aplican correcto. Entonces, hacer el estudio con las 7 etapas anteriores y no llegar a esta es en vano. Se me va a quedar en el puro conocimiento. Y el puro conocimiento para nosotros como creyentes no nos sirve. Tenemos que llevar ese conocimiento a la práctica, porque es lo que Dios quiere. El análisis exegético es una herramienta poderosa para profundizar en la comprensión de la Biblia y comunicar su mensaje de manera efectiva. Luego que nosotros utilizamos el método exegético, normalmente pasa por una herramienta que se llama homilética, que nos ayuda entonces a organizar el mensaje para transmitirlo ordenadamente, ¿sí? No perder la idea, porque el mensaje es muy amplio. Entonces normalmente tenemos que buscar un tema y titular ese tema de una manera más específica, entendible, porque lo vamos a explicar. Esto en el caso de que yo continúe para comunicar esas verdades a través de una predicación. Pero indudablemente al aplicarlo hasta la etapa 8, puedo comunicar esas verdades con mi ejemplo, con mi testimonio. ¿Ibas a decir algo, hermano? Así que cada uno de estos métodos tiene sus fortalezas. Puede ser más adecuado para algunas personas o situaciones o para otras no, ¿sí? Lo importante es encontrar el método que se adapte mejor a tu estilo de aprendizaje y a tus objetivos. Si tu objetivo es aprender individualmente, si tu objetivo es aprender para enseñar, porque eres un pastor, porque eres un evangelista, porque, bueno, eres un maestro de escuela bíblica dominical, o eres un maestro y quieres, o no eres ningún titulado por ningún lado, pero tú quieres tener la oportunidad de hablar en la calle de Jesús, haz tus estudios. Lo importante, hermano, es que los métodos que vimos no son uno mejor que otro, solo que se sitúan particularmente para algunos objetivos y cada uno de ellos se va a adaptar a tus posibilidades. En algún momento, en una oportunidad de prédica o trabajando en alguna enseñanza, me ha pasado que estoy trabajando sobre un versículo y obviamente busco apoyo en ese versículo para profundizarlo. Pero cuando voy al apoyo, veo que también me interesa lo que dice el apoyo allí, ¿verdad? Entonces, y termino en otro apoyo. Cuando me doy cuenta, tengo un estudio muy amplio, ¿cierto? Entonces, quisiera saber si, eso ya sea el Señor allí ministrando, pero la efectividad, la profundidad de un estudio amplio es mucho mejor que uno objetivo, o sea, ¿cómo te digo yo? Si me quedo solamente con el principal. Eso depende del para qué. Eso depende del para qué. Si tú vas a tener una enseñanza para este domingo, para mañana o para... Necesitas centrarte en lo que el Espíritu te ha indicado que predique, el amor de Cristo, por ejemplo, la salvación, el pecado. Resulta que durante ese estudio tú te diste cuenta que hay un versículo que te llamó la atención, tú vas a predicar sobre el pecado, pero el versículo te está hablando de la venida de Cristo. Bueno, tú lo anotas y lo dejas allá porque tu interés inmediato es que llevas el mensaje tal día. No es descartable, no, lo anotaste, le pusiste un ojo, lo resaltaste, pero tu interés inmediato es el mensaje que vas a dar.
Si tu interés es estudio personal, en uno de los métodos dijimos que tú estás recabando información. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una forma de percibir el encuadre o percibir la clasificación de diferentes maneras. Haces un mapa conceptual, haces un cuadro comparativo y anotas toda esa información, porque total es tu enriquecimiento personal. Solo tienes que complementar el hecho de llevar todo hasta el final. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Entonces todo va a depender de la intención. Los objetivos del estudio, o sea, ¿qué voy a dar que no sé? O sea, eso, ¿para qué se lleva el estudio y a quién va a alcanzar el estudio? Sí, sí. En la que estábamos hablando de la interpretación contextual, yo les traigo esta idea. Hay que entender lo que es la aplicación contemporánea, convertir mensajes anteriores, antiguos, en mensajes actuales. Eso requiere un cuidadoso tratamiento. Por eso lo resalto acá. Aunque es palabra de Dios, la fiesta de los panes sin levadura, yo debo contextualizar históricamente dónde quedó la fiesta de los panes sin levadura y si la iglesia lo tiene que cumplir hoy. En ese estudio interpretativo, contextualizando, yo voy a decir la aplicación de hoy de la fiesta de los panes sin levadura. Si yo no filtro eso a través de Cristo en mi interpretación, en mi estudio exegético, yo puedo determinar que hoy la iglesia debe cumplir con la fiesta de los panes sin levadura. Pero yo estoy obviando todo lo que la palabra me dice, que es indicativo acerca de esas fiestas, lo que significa Cristo. Y Cristo cumplió ya esas fiestas. Yo no las debo cumplir porque no voy a poder cumplirlas como debe ser. ¿Sí me explico? Pero eso es palabra de Dios, está en la Biblia, es una verdad. Pero no quiere decir que es una verdad para hoy. Fue una verdad en su momento. Cuando el culto estaba representado en un tabernáculo, en un templo, donde era necesario hacer una ceremonia para hacer un sacrificio. ¿Ves? Ahora el sacrificio no es de un animal externo, sino de Cristo en mí. O sea, yo debo contextualizar. También debo entender ese contexto histórico. Es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribió cada libro. Usted asegura que ese enfoque y esas enseñanzas se interpreten de manera correcta. Si no lo hago, eso lleva a malas interpretaciones. Cuando a veces uno está leyendo la Biblia, uno cree que los libros que están ordenados de forma cronológica. Y uno separa, así, por ejemplo, los libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento, uno los separa y cree que ellos están divorciados de Esdras, Nehemías, que son libros post-exilio. O sea, son libros que narran acerca de ya Nabucodonosor había sacado al pueblo de Israel, lo había llevado a Babilonia, ya había venido otros imperios y finalmente Ciro le da permiso a parte del pueblo para regresar. Ahí está Esdras, Nehemías, pero algunos de los profetas menores también están incluidos históricamente ahí. Solo que nuestra mente nos dice, como están ordenados cronológicamente, eso está más lejos. No. Entonces yo tengo que averiguar bajo qué contexto histórico se escribió. Por eso es interesante cuando nosotros leemos en los profetas, por ejemplo, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Eso es importantísimo para ubicarnos en el punto geográfico. ¿Quién era Josías? ¿Quién era Amós? ¿Y cuándo, rey de Judá? ¿Y cuándo era ese año 13º de su reinado? ¿Dónde se nos encuentra eso? Vamos a Crónicas, vamos a Esther.
o vamos a una ayuda bíblica para que nos ubique en el tiempo. Y vemos cómo Jeremías no está divorciado de otro libro. ¿Ves? No es que cada libro, Génesis fue en el año 1 del mundo, Éxodo fue en el año 2 del mundo, Deuteronomio fue en el año 5 del mundo, ¿verdad? Y así no está. Y Apocalipsis, quién sabe más para allá. No están ordenados en ese orden cronológico de la línea del tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante que yo haga entendimiento de ese contexto histórico. El nombre del rey me va a decir la relación del pueblo con Dios, porque hay reyes que hicieron lo bueno y hay reyes que hicieron lo malo. Entonces, que el libro me comience así, me está dando una ayuda. Allí yo tengo que observar. Observación, ¿se acuerdan? Observación. Entonces a veces, ay no, esos primeros son muy complicados. Claro, yo entiendo, una lectura de Josías, no sé qué, yo no lo conozco, pues lo más lógico es que yo conozca a Josías y voy a buscar quién era Josías. Eso es lo más lógico. De eso se trata el estudio. Ajá, y me voy más adelante cuando ya esté el fragor de la batalla ahí, lo que me interesa, y sigo leyendo hasta que diga que lo puñaleó, que lo mató, que lo sacó, que no sé qué. ¿Eh? Años. Repite. Hay un libro de la Biblia que nombra la historia que duró el pueblo de Israel 400 años aislado del Señor. Sí, después de Malaquías, hasta antes del nacimiento de Jesús, hay 400 años de silencio donde no hubo profeta que hablara en nombre de Jehová. Sin embargo, hay libros históricos que narran lo que sucedió durante ese tiempo. Algunos de ellos son los libros apócrifos que aparecen en la Biblia católica. ¿Ves? Primera y segunda de Macabeos, por ejemplo. Son libros que narran durante esa parte histórica. Sí. Bueno, hermanos, aquí hay herramientas de las que hemos hablado, un compendio general de esto, concordancia, diccionario bíblico, software de estudio bíblico, comentarios. Como quiera que sea, esas son herramientas, son utilidades que yo puedo incorporar a mi estudio. Las concordancias, como les dije, son listas de palabras y ubicaciones en la Biblia. Los diccionarios bíblicos presentan definiciones y contextos de términos bíblicos. Los softwares son aplicaciones para las computadoras, las tablets, los teléfonos, que organizan los recursos materiales. Incluso muchos de esos softwares son tan buenos que nos muestran mapas, que es otra cosa que nosotros desconocemos. El Irak de hoy, el Irán de hoy, quiénes eran en este tiempo. Sí, algunos de esos. Ahí es que buscar esos recursos, así como los muchachos y algunos adultos tienen tiempo para buscar TikTok, ¿verdad? Y esas cosas, también podemos buscar esas aplicaciones. Claro, la Biblia al final, hay algunas Biblias al final que traen los mapas, es interesantísimo. Solo que en la parte de software, pues es un poco más sencillo uno buscarlo allí, pedir, hacer la solicitud de tal tipo de mapa, agrandarlo, ponerlo más pequeño, mandarlo a imprimir. ¿Ah? Sí. Esa es de manera general las herramientas. Aquí está lo que son grúas de estudio, es decir, algo que apoye mi estudio, ¿ves? Que me ayude. ¿Qué función hace una grúa? Ayudar, auxiliar, levantar, ¿sí? Grúas de estudio. Están los grupos de estudio bíblico. En nuestro caso, aquí en la Iglesia de Jesucristo de Amor, hemos desarrollado lo que se llama Casa sobre la Roca, un proceso celular donde se estudia la Biblia y se evangeliza al mismo tiempo. Eso es perfecto. El altar familiar, la familia allí, son grupos de estudio. Tenemos los estudios online. Volvemos a ese recurso en internet que tanto podemos aprovechar. Grupos de estudio, foro chat en las diferentes plataformas, Telegram, WhatsApp y otras comunidades virtuales. Dentro de las tendencias modernas, explicando lo que es
los software, la computadora, las aplicaciones de celular y todo eso, tenemos este nuevo método que está revolucionando, ¿verdad?, nuestra forma de estudiar, que es precisamente ir al Internet. Yo quiero hacer un alto aquí y detenerme en ser juiciosos a la hora de buscar alternativas de estudio. Veamos todo eso como un complemento que nos ayuda, no como un suplemento o un cambio. No. Si usted va a estudiar para que la palabra le enseñe, no debe estudiar un estudio que hizo otro. No, léalo, ¿verdad? Y que le ayude a guiarse. Pero no lo debes estudiar para ti como si fuese tuyo, porque lo hizo otro. Trata de hacer el tuyo. Pero tenemos, por ejemplo, aquí nos habla del estudio de la Biblia está evolucionando con el uso de la tecnología, pero no solamente eso, se ha incorporado otros enfoques interdisciplinarios. Por ejemplo, la psicología, lo que es del alma. El apóstol Pablo dice que nosotros somos seres que tenemos alma. Y la psicología es una ciencia que estudia el alma, los sentimientos, las emociones. No está del todo errado que veamos el concepto psicológico del ser, cómo es, cómo le afecta. Solo que la psicología, por eso, ella es una herramienta, pero no podemos guiarnos por la psicología porque la psicología infantil, la psicología educativa, la psicología en general, la clínica, pues en función de los sentimientos y de la aceptación de quiénes somos, te dice, no, acéptate como tú eres, tranquilo, eso no tiene nada de malo. Y le da rienda suelta a muchas cosas que no debemos darle rienda suelta porque la palabra, recuerde que nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces no se trata de que tú estás en un cuerpo de hombre, tú eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Ves? Entonces la psicología te lleva por allí. Pero evidentemente la psicología te va a decir qué es el ser sentimental, cómo se expresa ese ser sentimental. Y puede ser que encontremos algunas ayudas, por ejemplo, a aquel texto que nos habla de la raíz de amargura. Y entendemos por qué una persona que ha guardado tantos le crece una raíz de amargura. Pero la solución no estará en la herramienta psicológica que yo estoy buscando. Igual sucede con la sociología, el estudio de la sociedad. Nos ayuda a comprender cómo era el pueblo en ese entonces, cómo es el pueblo hoy, hablando del mismo pueblo de Israel, pero no puede utilizar la sociología como un fundamento para explicar lo que bíblicamente ella no puede explicar. Sin embargo, son estudios, como lo dice allí, interdisciplinarios que suman para que nosotros tengamos una óptica un poco más ampliada. Bueno, finalmente, 3 principios fundamentales abarcan los métodos de estudio de los cuales hablamos. Comprensión profunda, importancia del contexto y colaboración comunitaria. Es decir, el estudio bíblico en comunidad. Yo lo planteo personalmente, pero una de las fórmulas de ayuda es en colaboración con otros hermanos en la reunión de las células, la iglesia, el servicio del domingo, qué sé yo. Esa es la idea básicamente del estudio de los diferentes métodos de la Biblia para que yo pueda aprender un poco y a sistematizar ese aprendizaje en esos métodos, en ese o esos métodos, porque otra cosa que quiero decirles es que aunque son métodos particularmente individuales, yo puedo hacer combinaciones de ellos o puedo utilizar en un momento determinado un método y en otro momento otro método. Todo va a depender del objetivo, todo va a depender de los recursos que yo tenga, todo va a depender de cuán profundo quiero ir, un poquito más allá, de desligarme. Por ahora lo que estamos haciendo, hermanos, con este tipo de clases y con este mes de la Biblia es comenzar la primera etapa de la lectura de la Biblia, de tenerla en nuestras manos, pero profundizar y despegarnos de la simple lectura, de comenzar a hacer lectura profunda,
de comenzar a hacer un estudio inductivo, de comenzar a hacer un OIA, una observación, interpretación y análisis o aplicación, de comenzar a hacer un estudio exegético. Esa es la idea. ¿Ves? Los que no tenemos de pronto hábitos de lectura sencilla, incorporarnos a ella. Y los que solo tienen hábitos de lectura sencilla, incorporarse a la lectura profunda. Y los que saben hacer una lectura profunda, incorporarse a un método inductivo. Esa es la idea. Esa es la idea de este tipo de estudio. ¿Hay alguna pregunta? Hay un tema de discusión que no considero necesario en el pueblo de Dios. Es si Judas se fue al infierno o está en el cielo. Porque a alguien se le ocurrió predicar Judas. A alguien se le ocurrió predicar que Judas fue perdonado. La Biblia no me dice de eso. La Biblia me dice a mí que la paga del pecado es muerte. Y a mí no me interesa dónde está él, ni me importa saber dónde está. Me importa hacia dónde voy yo. Entonces nos dedicamos, cuando nos habla sobre la importancia de lo que predicamos, que demos, que no sea lástima ni tristeza, ni llevemos lástima ni tristeza al pueblo de Dios, esos temas históricos, esos temas o lo relacionas muy bien, lo contextualizas muy bien al presente sin dejar lo que está escrito. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El problema, hermano, de nosotros es que cuando hacemos un estudio para predicarlo y ese estudio lleva la intención de hablar contra alguien, no contra algo. El mensaje de la palabra debe centrar siempre a Cristo e indudablemente Cristo hace la separación entre pecado y santidad. Cuando en el caso del tema de Judas yo quiero hablarle a los evangélicos que son fariseos, entonces mi intención va cargada de parcialidad y empiezo a justificar a Judas, empiezo a exaltar su obra. Ese es el problema, la carga de intención que yo tenga para estudiar un tema y llevar el mensaje. Cuando esa intención es justificarme, justificar una conducta, es atacar a alguien o a un grupo, yo puedo caer en mala interpretación. En la interpretación de la predicación, del mensaje, cuando yo hablo del pecado, ahí entra todo el mundo. Que se moleste quien se tenga que molestar si está en pecado, para eso es la palabra. Hablábamos el domingo que la palabra corta, revela, disecciona, ¿ok? Pero a manera general, cuando yo preparo con intención, ahí le doy pie a la mala interpretación y empiezo a justificar lo injustificable. Hermano Héctor. Bueno, a mi opinión, en conclusión, el cristiano de hoy en día tiene esa herramienta que es la palabra de Dios y todos estos métodos que usted nos está dictando. Pero cada día tenemos que avanzar hacia profundamente de la palabra para estar más cimentados en la doctrina del Señor Jesucristo, en el cambio que quiere Dios en nuestras vidas para ponerlos en práctica, por lo menos, ¿por qué tenemos que diezmar en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha? Porque sabemos las recompensas que hay. Entonces cada día tenemos que estar afirmados, escudriñar la Escritura, porque esa es la que nos va a llevar, como se dice, a la vida eterna, como lo dijo el apóstol Pablo. He alcanzado la carrera. Como se dice, es mantenernos en la palabra, como se dice, porque manteniéndonos en la palabra, sabiendo bien la doctrina, bien estudiado lo que tenemos que hacer, no vamos a ser bamboleados por vientos, como dice la palabra de doctrina falsa, pues no es nada. Y lo peor, hermano, es que al hacer caso omiso de eso, somos desobedientes al Señor. Porque el Señor dice en su palabra que nosotros debemos estar alerta contra los engañadores y los falsos maestros. ¿Cómo vamos a estar alerta contra los engañadores y falsos maestros si yo no estudio la palabra? Cualquiera viene y me convence de lo contrario porque yo no estudio la palabra. Voy, me congrego, si es que me congrego, voy una vez el domingo o una vez al mes, recibo una palabra de vez en cuando, pero yo no hago mi propio estudio.
viene cualquiera que no necesariamente pertenece a una secta, viene cualquiera incluso con apariencia de piedad, me dice tres cosas, me muestra con sus labios algunos textos bíblicos y yo empiezo a dudar. Ay, verdad. Falta de estudio de la palabra. Eliana primero, por allá. Compartiendo lo que dice el hermano Héctor. Héctor sobre que es necesario estudiar la palabra. Yo hago énfasis porque aquí vemos varios que somos padres y que aún estamos formando a nuestros pequeños, en que en nuestro caso, para nosotros es como un reclamo del Señor. O sea, prácticamente Él con su amabilidad y su generosidad nos está diciendo, exhortando a que sí nos tenemos que preparar, porque si no vamos a ser ni pastores y no vamos a ser líderes de grupos, ni nada de eso, ni nos vamos a parar a dar conferencias, estamos sí con la responsabilidad de formar así sea así un solo hijo que tenga, de ese nos van a pedir cuenta. Entonces, ese niño, si usted decide incorporarlo a otros grupos, allí van a surgir las dudas que van a poner en prueba esa fe que usted le enseñó. Y si usted le enseñó una fe que usted no tiene cómo responder, las palabras básicas, pero ¿será que Dios existe? Y si Dios es bueno, ¿por qué las cosas malas pasan? Porque esas dudas van a llegar. Y la primera persona que debe dar la respuesta base para que ellos tengan y no decir, eso es porque dice la palabra y eso es lo que yo le digo. O sea, ellos necesitan desde pequeñito a que, como dice Pablo, su fe sea racional. ¿Sí? No a que crean por razones y datos científicos que, ay, sí, mira, la palabra es verdad, sino de que es posible que toda la aplicación de nuestra fe sea racional desde pequeñitos. Entonces, para que cuando ellos vengan con esas dudas, uno no se quede así mirando para el cielo pensando que, o sea, la idea es que la duda surja, más bien orar porque tu niño se te ocurra las 1001 preguntas y que seas tú el que estés preparado. Allá tú, sí, la pregunta llega y tú no estás preparado. Entonces, por eso es que sí es importantísimo estudiar. Correcto. Gracias por ese súper comentario, porque es verdad. Mi estudio personal de la Biblia no es solamente para predicar, es para nutrirme, pero al nutrirme yo tengo una responsabilidad. Si soy papá, tengo una responsabilidad. Si soy mamá, tengo una responsabilidad para con mi hijo, así no me vaya yo a agarrar un micrófono y ponerme al frente de un grupo. Sí, bueno, gloria a Dios para apoyar el comentario de la hermana. Hoy precisamente en horas de mediodía estaba con mi hijo mayor y estábamos hablando de lo que es doctrinal, no es doctrinal, y él tiene, estábamos hablando sobre el pelo de Sansón, que si era objeto de estudio, y yo le decía que bueno, si se pudiese sacar algo allí, pero el provecho era Cristo. Entonces él me decía que el pelo largo es la moda y que Cristo no lo aprobaba porque en la gracia, y comenzamos un debate sano, pero es estar preparado para lo que, Claro. para lo que dice. Claro. Pero por otro lado, pastor, me llama mucho la atención que hemos visto prédicas, valga la redundancia, de pastores, predicadores, conferencistas, que hacen un estudio, sencillamente, no sé si aplican todo esto o sencillamente lo basan en lo espiritual. Es decir, me paro ahí y empiezo a predicar lo que vaya dando, lo que me vaya llegando, vaya dando. Y al final recibo un mensaje, pero no sé si está estructurado o sencillamente fue para él o es de provecho como tal. Sí, bueno, partimos del hecho de que esto es de manera individual en lo que yo quiera crecer en el Señor. Para mí como pastor es una doble responsabilidad porque tengo que hablar y transmitir un mensaje de parte del Señor. Lo hago lo más ordenadamente posible y uso estos métodos. Pero aun cuando yo no use estos métodos, sino que sea algo empírico, yo debo de todas maneras en ese mensaje centrar a Cristo. Entonces lo importante de esto es que el predicador o el maestro que está allí frente a un micrófono enseñando, aun cuando no tenga estos métodos, centre a Cristo en el mensaje, centre lo que Él
el perdón, la sangre de Cristo para salvación, la vida eterna, el carácter de Cristo como Dios en su divinidad. Eso es lo importante. Si lo centra y no tiene método, está dando un mensaje. ¿Ve? No es debatible, está dando un mensaje. Ahora, puede tener todos los métodos de estudio bíblico y no centra a Cristo, igualmente es debatible ese mensaje. Porque todo mensaje debe presentar a Cristo, su obra, su acción, su carácter, vincularlo con nosotros, independientemente del tema y del título que yo le coloque al mensaje. Entonces, todo se resume a eso. Sí, pastor, y sumado a eso, que si está entregando un mensaje cristiano, cristocéntrico, en algún momento tuvo que pasar por la palabra y en algún momento tuvo que ordenar, por eso te digo, en la lectura profunda, simple. Correcto, es posible que sí, es posible que algunas personas lo hacen y no lo saben, que no saben que lo están haciendo, que están haciendo el método o alguna parte de ese método, pero lo hacen. Quizás no han ido a un instituto teológico, quizás no son académicos graduados en la universidad o en el bachillerato, pero hacen a su estilo empírico, hacen su propio método. Pero a la final, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, inspira en el predicador el mensaje, ese mensaje es sobre su Hijo, es sobre Cristo. ¿Ves? Independientemente del método de estudio. Entonces hay una carga allí. Oscar, el hermano. Él nos dice en su palabra. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que es contra la vida eterna. Un contexto de leyes, de como se dice, de reglas, para poder salir adelante, para no fracasar en la vida. Porque el Señor Jesucristo, él triunfó y nos dio esa enseñanza para que nosotros también la pongamos, porque si no la ponemos en práctica, no hacemos nada. Claro. Esa es la guía. Ese es el manual correcto. Y cada uno la tiene. Dice Susana, esta es la guía. Sí, y cada uno tiene esa guía en su mano. Por eso le decía hace rato, partiendo de un comentario que se hizo, estamos desobedeciendo si no escudriñamos la palabra, porque nos manda a estar alerta contra los engañadores y los falsos maestros. Entonces, yo me dejé engañar, yo me dejé convencer por una falsa doctrina, por un falso maestro. Ese falso maestro tiene su responsabilidad, pero yo también tengo mi cuota de responsabilidad porque no estudié la palabra. ¿Sí? Amén. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una vez, hace como 10 años más o menos, una amiga, compañera de trabajo, ella se metió, bueno, empezó a ir a la iglesia de los mormones y ella quería, como ella me veía, que yo siempre hablaba de la palabra de Dios, que esto, y ella empezó a invitarme. Y yo le decía, no, amiga, es más, yo te invito para la iglesia donde yo voy, para la congregación. Y ella me decía, no, es que tú estás errada. Y yo le decía, ¿errada en qué, amiga? Y de hecho me llevaba a... Llegaban allá, hermano, llegaban allá. Pero es que yo quiero un estudio contigo, con tu esposo, yo le decía, no, amiga, yo tengo esta, y esta es la que me enseña. La palabra. Aquí tengo todo, amiga, y tú tienes una, bueno, tú tienes la tuya. Entonces, guíate por la tuya, me guío por la mía. Y me dijo un día, ay, amiguita, yo te quiero mucho. Me rindo, digo, me rindo. Yo te quiero mucho, pero vamos a dejarlo hasta ahí y bueno, está bien, somos las mismas. Hasta aquí llego, no te trato de convencer más. Y no me volvió a invitar más ni me llevó más a los mormones. Está bien. Bueno, hermano, gracias a Dios por esta oportunidad. De verdad es satisfactorio para mí haber tenido todo este tiempo, aunque todavía nos hace falta el domingo para cerrar este ciclo de mensajes en relación a la Biblia.
Ha sido satisfactorio para mí estos 4 lunes de estudio de clase bíblica, su asistencia, el poder transmitir a través de nuestras cuentas, tener ese material allí. Próximamente el 26 de septiembre saldrá a la luz un material que preparamos aquí dedicando precisamente lo que es el proceso de desarrollo de la Biblia en español. Muy interesante, les animamos para que cuando salga pueda aprenderse de él y compartirlo. Entonces, bueno, hasta aquí, póngase sobre sus pies. Nos despedimos, gracias a los que estuvieron conectados hasta este momento. Vamos a orar y de esta manera estamos despedidos. Padre, en esta hora te damos las gracias porque tu palabra nos ha enseñado. Has sido tú el que nos has traído porque pusiste en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Gracias por cada uno de los presentes acá de manera presencial, por los que estuvieron conectados virtualmente. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el querer estudiar tu palabra.